En principio, un tema complejo que tiene que ver tiene que ver fundamentalmente con una falta de comunicación o con una mala comunicación. Pero yo voy a empezar con un análisis de algunas cosas muy someramente, porque esto tiene que ver con paradigmas, con concepciones de lo que es el hecho de mandar también, ¿no? De ser jefe. Y por ahí hay algunas concepciones equivocadas que yo voy a plantear acá desde un chiste que justo me lo contaron hoy y me pareció tremendo, pero muy ilustrativo. Eh, y la persona que me lo contó tenía un cargo de gestión y bueno, entonces el chiste es, o la idea es, están en una isla, perdón, una cosa, otra vez lo mismo. Eh, Mi nombre es Marcos, para los que no me conocen. Voy algo rápido. Fui inspector de secundaria y jefe distrital. Y bueno, hace unos años fundamos Trayectorias y empezamos con esto de acompañar en la formación de cargos jerárquicos. Bueno, sigo con el tema. Dice, están en una isla de 1 metro por 1 metro, rodeada de cocodrilos, y si no aprenden a convivir, algunos se caen y se lo comen los cocodrilos, ¿no? Esto tiene detrás toda una ideología, ¿no? Es decir, hay uno que manda y los demás que obedecen. Entonces yo acá me planteo analizar este paradigma. Luego está la realidad, y la realidad dice que la escuela no es una isla, ¿sí? La isla es un producto, si se quiere, de una sociedad, una elección de cómo compartir el conocimiento, la cultura de esa sociedad, y el equipo de conducción debe basarse en la pedagogía y en la comunicación para llevar esto adelante. O sea, estas son sus herramientas. Y no está solo el equipo de conducción, no es 2 personas solas en una isla, sino que hay otros equipos de profesionales que acompañan a este equipo que lidera, ¿no? No quiere decir que el equipo directivo es mucho mejor o esté en un escalón superior a los demás equipos, sino que lidera. A veces no lidera de manera positiva y acá entran los conflictos, ¿no? Bueno. Y a esto que se supone que es una isla, pero no lo es, los rodea una comunidad. Y esta comunidad tiene una estructura política y normativa. Por lo tanto, nadie se va a caer y se lo van a comer los cocodrilos. Digamos, gráficamente está bueno este chiste, está bueno esta historita muy pequeña, pero no refleja la realidad en su totalidad. Entonces acá yo puse, en este sentido surgen paradigmas de las organizaciones. Me parece que en la escuela, desde que nació, no se cruza con los métodos o los planteos de las organizaciones. Y acá hay todo un tema que yo voy a mostrar en un ratito sobre esto, que para mí es muy complejo porque ni siquiera antes había una materia de organización institucional que luego se sacó de los profesorados, no sé cómo está ahora ese tema, pero no se habla en cuanto a organización. Y la organización requiere necesariamente como principal herramienta la comunicación. Luego, lo que tiene que ver con los paradigmas de las empresas, y en esto no hablo de cuestiones de dinero, de finanzas, sino de empresas en cuanto a emprendimiento como organización de personas que persiguen un fin. Y por otro lado, los paradigmas de los sistemas complejos. ¿Por qué? Porque al no ser una isla y no ser 2 personas, la cantidad de variables que se ponen en juego son muchísimas. O sea, no son
dos personas con dos variables. De todos modos, si fuesen dos personas y son dos variables, existen dentro de los paradigmas de la empresa y de las organizaciones de un autor que a mí me gusta bastante, que tiene que ver con eso, lo que se llamaría una tercera alternativa. Si hay dos personas, hay dos alternativas de solución de la cosa, pero se puede llegar a una tercera alternativa. El tema con los sistemas complejos, como son los sistemas sociales, plantean acá que una mínima variable, una muy pequeña, que a veces no se tiene conciencia de ella, puede cambiar toda la realidad, ¿sí? Quienes vieron Efecto Mariposa, ahí más o menos ilustra un poco de qué se trata esa cuestión. Pero bueno, eso es un tema. Estoy dándome vuelta porque estoy buscando una pilita de libros y que tienen que ver con esto. Yo estuve buscando el fin de semana algunos libros, me conseguí esta pilita, que tienen que ver con lo que es la organización, ¿sí? Es la pila más alta que tengo, en este caso, y voy a tratar de que hablemos un poco de esto. No sé si este tema es tan largo que por ahí da para un par de encuentros. Bueno, un tema fundamental acá que surge de estas dos miradas que son el tema de vernos como una isla o verlos como una realidad compleja, nos lleva a diferenciar estas tres cosas: dirigir, conducir y gobernar. Bueno, entonces yo tengo que diferenciar. Dirigir no es una mala concepción, pero no es solo dirigir un servicio. Conducir queda también incompleto, pero gobernar ya pasamos a otras cuestiones un poco más profundas y que tienen que ver con esta sociedad escolar o esta comunidad escolar donde se ponen en juego una cantidad múltiple de variables. Cuando se habla de dirigir, y esto tiene que ver con nuestro estatuto, con nuestra conformación respecto de nuestra autoridad, nosotros tenemos una autoridad legal. ¿Por qué? Porque la tomamos a partir de una prueba de selección o de un concurso y legalmente, porque está o en el artículo 75 o en el artículo 84 del estatuto, tomamos un cargo. Todos podemos pensar que a partir de eso todos nos deberían hacer caso, seguir lo que decimos y estas cuestiones, pero no es así. Esta es la concepción de dirigir. Yo digo algo y los demás me obedecen, ¿sí? ¿No? Digamos, después hay otras concepciones sobre dirigir un poco más flexibles, donde dirigir es una cuestión compartida. No siempre se piensa así, y cuando dirigir es una cuestión compartida, se habla más de gobierno. Uy, lo escribí mal acá, gobierno. Bueno, después lo corrijo y se los mando bien. Conducir tiene que ver con la conducta, o sea, yo espero que la conducta del otro responda a lo moral que está escrito y debe obedecer también. O sea, hay un estímulo y una respuesta. Yo te pongo, o te portas mal y te bajo la nota, o haces las cosas bien y te pongo un 10. Estímulo, respuesta. En cambio, el gobierno tiene que ver con una cuestión donde hay una escucha activa. Yo escucho, se generan en la institución representaciones, ¿sí? Como un centro de estudiantes, se quiere, como un club de padres, como una cooperadora, y esos se presentan ante quien dirige el servicio y hacen una petición, tienen una necesidad, y a partir de eso se puede construir un gobierno. ¿Por qué? Porque hay representantes, es más, se basa esto en las figuras que tiene el propio país, la propia provincia, la propia municipalidad donde estamos, y que tiene que ver con un sistema representativo, ¿sí? Que es nuestra forma de gobierno. Es democrático, representativo, federal.
Esta construcción debiera darse en la escuela, cosa que es muy difícil o compleja porque quien toma la autoridad escolar, digamos, lo hace no por el voto de las personas que están en esa comunidad, sino porque rindió para ese cargo. ¿Sí? Esto ya es complejo, así que el que está por debajo mío, si se quiere, me tendría que obedecer. Esta lógica no es tan así, ¿sí? Pero bueno. Acá yo puse algunas cuestiones sencillas sobre las funciones de quien dirige. Yo voy planteando todo esto para que vayan entendiendo por qué se pueden llegar a dar fracturas en estas cuestiones. Muchas veces es porque quien dirige desconoce qué es lo que debe hacer. ¿Sí? No es responsabilidad de quien está en una posición subalterna, sino es de quien está en la cima de todo esto. ¿Sí? El desconocimiento de quién dirige, porque muchas consultas que me hacen son: el secretario no hace lo que yo digo, la vicedirectora no hace esto. Bueno, a ver, ¿por qué hace eso? Yo podría ponerme a analizar qué hace cada uno respecto a su conducta profesional, pero también tengo que analizar qué estoy haciendo yo. ¿Sí? Entonces, la función de quien dirige, la primera es la toma de decisiones. Hay que tener muy claro, muy planificado cuáles son las decisiones que voy a tomar. Por eso es fundamental el proyecto institucional, ¿no? Es decir, parto de una oferta educativa. Entonces eso lo tengo que tener clarísimo. Delegar tareas. Esto es fundamental para quien conduce, porque quien conduce no tiene tiempo para llevar adelante todo, y menos las tareas rutinarias, repetitivas y simples. Quien decide está para llevar adelante tareas complejas. Un director no debe o no debiera ponerse a discutir cuestiones vinculares que son sencillas, no hacen al sentido de la cosa, y debe poner como cuestión principal en todo esto: las decisiones que voy a tomar son de enseñanza, no son de pasillo, son de enseñanza. Entonces ahí hay que hacer un análisis sobre lo que nosotros estamos pretendiendo llevar adelante. Debe conducir los equipos de trabajo. ¿Sí? Ahí, tarea fundamental. Y los equipos de trabajo requieren asistencia o asesoramiento pedagógico, sobre todo. ¿Sí? Debe ser un conductor en la negociación, ¿sí? Lo que son los acuerdos institucionales. Generalmente, y por cosas que fui escuchando durante mi carrera, es que no se le da relevancia a los acuerdos institucionales, ¿sí? Se los toma como una cuestión que hay que cumplir, hay que llenar esos formularios y qué sé yo, pero no se entiende el sentido que tienen los acuerdos. Y en las organizaciones reales donde se trabaja desde un producto, desde querer trascender, los acuerdos son fundamentales. Y por otro lado, debe conducir la supervisión. ¿Qué quiere decir conducir la supervisión? Es saber evaluar en el momento adecuado para volver a tomar decisiones. O sea, esto que está acá no es una caída de funciones, sino que voy realizando cada una, pero vuelvo a la primera. Porque cuando yo evalúo, necesito volver a tomar decisiones. ¿Sí? Esto es fundamental, tener estas 5 cosas claras. Bueno, tomar decisiones implica una elección. Si yo digo, vamos a hacer A, descarto todas las demás letras del abecedario.
no voy a hacer B, C, D, no voy a hacer nada de eso, voy a hacer A. Entonces, a partir de la toma de decisión, tiene que haber un proyecto, una planificación detrás. ¿Por qué vamos a hacer A? Y acá empieza a jugar una cuestión con quienes acompañan al equipo de conducción. Y va a aparecer algo que, bueno, vamos a dejarlo un poquito más adelante, pero ya lo vamos a tocar. Vamos a decidir sobre una posibilidad. Puede haber varias posibilidades de resolución, pero vamos a elegir una, siempre. Y a partir de eso nosotros vamos a construir criterios, ¿está? Bueno, esos criterios todo el mundo los debe conocer. Bueno, y entonces acá aparecen, esto tiene que ver con una estructura organizativa. ¿Y cuáles son las decisiones estratégicas? Las decisiones estratégicas en general son de largo plazo. ¿Dónde las voy a buscar yo, estas decisiones estratégicas? En los fines de la educación. ¿Sí? Fíjense que una decisión estratégica es la inclusión y la calidad, o la justicia social educativa. Esto es decidir que la escuela va a ser, se va a parar desde un paradigma de justicia social. Es una decisión estratégica, pero hay que construir decisiones de gestión, que son las segundas decisiones, ¿sí? Que me van a permitir concretar. Esto tiene que ver con el mediano y corto plazo, ¿sí? Van a dar sentido a ese proyecto estratégico, porque es lo que yo voy a hacer periódicamente o en plazos medianos como de meses, trimestres o un año, para poder llevar adelante estas estrategias. Y luego decisiones operacionales que tienen que ver con lo que se hace el día a día, cómo delego actividades con el personal, cómo doy responsabilidades. ¿Ah? Entonces, todas estas cuestiones que son operacionales responden a decisiones de gestión y luego a decisiones estratégicas. Esto debe conocerse dentro del equipo directivo. El equipo directivo debe saber y entender el tema de la planificación de corto, mediano y largo plazo. Bueno, a ver, déjenme un segundo. Toma de decisiones. Acá está algo que ya les dije antes, ¿no? De generar los criterios para evaluar esas acciones. ¿Y cómo se traduce esto en indicadores? ¿Sí? Estos indicadores me van a permitir evaluar las decisiones que tomé y volver a tomar nuevas decisiones. Si ustedes quieren entender qué son los criterios de manera rápida, dan vuelta al set 4, donde se evalúa a los docentes, y ahí tienen criterios. Pero yo podría generar de eso indicadores. ¿Sí? Y no sé, y por ejemplo poner docentes responsables, no responsables, irresponsables, y plantearme cómo mejorar esos indicadores que generé. ¿Ah? Los indicadores sobre los que debe trabajar una institución son la repitencia, el abandono y la sobriedad, además de la certificación. Otro punto es la delegación de tareas. La delegación es una situación compleja, porque hay que ver, en la delegación se construye la confianza. Y yo tengo que poder evaluar dentro de esta situación la calidad del trabajo y la capacidad de la persona que yo responsabilizo de alguna manera. Fíjense que acá dice que se transfiere de manera planificada la autoridad y responsabilidad. Vamos a poner un ejemplo pavo, sencillo. Le digo por cuaderno de comunicados que tal docente es el responsable de un acto.
de un acto escolar. Entonces, durante ese acto, si esa persona va a dirigir, hablar, conducir y presentar cuestiones, tiene la autoridad del directivo, ¿sí? No solamente le transferí autoridad respecto de la actividad, sino que le transferí una responsabilidad. Él se va a manejar con otra delegación, porque va a delegar tareas en otros docentes. Yo por ahí puedo poner en el cuaderno de comunicados que todo esto lo haga con distintos docentes que les voy a nombrar, que van a venir ese día, y él le asignará una tarea o cada uno se ofrecerá para una tarea. Pero ahí está delegado. Ahora bien, acá es donde el directivo construye su agenda, que también es a partir de a quién le delegó esa tarea, construye su agenda y su proyecto educativo de supervisión. Entonces, yo voy a poder supervisar una tarea, que es el acto escolar X, y voy a poder supervisar las tareas delegadas en ciertas personas. Esas tareas tienen tiempo y forma de cumplimiento. Fíjense que luego eso a mí me permite tomar decisiones. ¿Cómo voy a evaluar a estas personas? Si luego le vuelvo a transferir o delegar tareas y responsabilidad, ¿se entiende? Todo esto va acompañado de una planificación, de una agenda que me marca tiempos y de una evaluación. Esto es constante en la tarea de enseñanza. ¿Sí? En esto, esta situación a construir, dice acá, es una situación de aprendizaje la delegación, porque yo no conozco a la gente y tengo que ir aprendiendo y viendo qué capacidades, habilidades, etcétera, tiene cada uno. Entonces, yo voy a ir aprendiendo, pero no se aprende de manera sui generis. En esto tiene que haber un método, una sistematización, y yo me voy a guiar con un proyecto, con una agenda y con un proyecto educativo de supervisión. Vamos, no quiere avanzar. Ahí está. Bueno, acá plantea esto que les venía diciendo, que suponen una responsabilidad del proyecto institucional. Esta responsabilidad que se tiene respecto del proyecto institucional tiene varios tipos de responsabilidades. Una es normativa, porque el proyecto institucional es una norma, ¿sí? Establece jurisprudencia dentro del servicio. Nosotros, más allá de que respondamos a toda la normativa de la provincia de Buenos Aires, de niveles y modalidades, respondemos a una normativa que es interna, que es el proyecto institucional. El proyecto institucional tiene los proyectos y acuerdos internos de la escuela. Así que esto es una responsabilidad máxima, ¿sí? Lo dice el decreto 2299. Pese a todo esto, hay obstáculos cuando se delegan, ¿sí? Entonces, estas delegaciones, que pueden ser rutinarias, también pueden llamarse urgentes, es decir, yo delego algo urgente. Viene un papá, bueno, le digo al secretario, atendelo, anotá qué quiere, y yo puedo atenderlo el viernes, porque hoy es miércoles, estoy en otro tema, estoy observando clase. Puede ser urgente. El tema es que esa persona tiene que ser atendida, recibida, pero no tiene por qué recibir una respuesta ya, por lo menos del director, porque está ocupado con otras tareas. No digo que sean más o menos importantes, sino porque ya tiene una planificación y esa planificación se debe respetar. Si el director no respeta su propia planificación, su propia agenda, es imposible que quienes conformen el equipo con él respeten las agendas. ¿Sí? El director es modelo de los proyectos que debe llevar adelante. Si no, olvídense que haya un feeling dentro de un equipo directivo, ¿no? O sea, empecemos por casa. Y luego ocurren o se dan tareas que son sustantivas, que son las importantes, y entonces
en esta delegación yo puedo ir generando una responsabilidad que vaya increciendo en ciertas personas, como por ejemplo un docente Nobel. Entonces yo le voy a delegar primero tareas de mínima importancia para ir elevando las responsabilidades, ¿sí? Por eso, quien está a cargo de la escuela cuando no está el director es el docente de mayor antigüedad, ¿no? O sea, considerando la trayectoria, uno va construyendo esta delegación. Miro el chat y ya les digo. Ah, nada. Bueno, sigamos con otro. La conducción de equipos de trabajo. Acá al directivo le puse el nombre de gestor, me parece que es un punto adecuado, o conductor. Tiene que tener la habilidad, la inteligencia, la capacidad de poder dirigir. Esto no es algo que viene porque nosotros ganamos una prueba de selección o aprobamos una prueba de selección o un concurso. No viene, no es inherente al haber sido maestros o profesores. No tiene nada que ver. Construir la gestión es otra cosa distinta. Por eso yo al principio les hablé de otros paradigmas. No viene con nosotros, no es inmanente a la persona ser directivo. No, se construye, se trabaja, se investiga, nos vamos formando, nos vamos capacitando. Lleva un tiempo y lleva mucho ensayo con las demás personas, porque como les hablaba al principio, esto es un sistema complejo y los sistemas complejos están con los conflictos a la orden del día. O sea, no es algo, el conflicto es parte y yo voy a estar todo el tiempo trabajando con conflictos, todo el tiempo. No es algo que, capaz que tengo un día tranquilo, pero en cualquier momento surge el conflicto. Esta es la variable que puede hacer que todo el sistema se caiga, ¿sí? Por eso es un sistema complejo. Las ventajas que plantea esto es cómo se van a diseñar estos equipos de trabajo, que también requiere una planificación. Y tengo que ver cuáles son las diferencias cualitativas de cada docente. Una de las cosas que no se hace en la escuela es trabajar con el legajo del docente. Muchos directivos no saben las formaciones, los marcos teóricos que tienen sus docentes. Y capaz que le dice a un profesor de artística, ¿y por qué no te encargas de una charla de matemática? Nada que ver. O sea, yo necesito poder planificar, diseñar a partir de las diferencias de cada uno. Acá viene algo interesante de un filósofo. Yo estuve viendo algunos filósofos que me gustan, como es Deleuze, cuando habla de Spinoza, acá lo tengo. Lo que dice Spinoza y Deleuze es las potencias de los cuerpos, ¿no? Como los cuerpos afectan a otros cuerpos y son afectados. Después vamos a hablar de eso porque esto da para largo, pero es importante potenciar desde un cargo directivo las diferencias. A nosotros el sistema central, el sistema hegemónico, nos hace que trabajemos sin diferencias, o sea, hagamos a todos normales, a todos iguales, no hay diversidad cuando uno plantea el sistema educativo, pero la realidad es que nos plantea diversidad de personas. Y aparte, a pesar de las propias discapacidades que cada uno tiene capacidades que muchas veces no se han potenciado. El buen gestor en la conformación de los equipos tiene que potenciar las diferencias. Mientras más diferencias existan en un equipo, mejor calidad de trabajo tiene. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo que creo que lo puse el otro día, no sé, en una charla. Voy a tomar agua del pico, perdón porque me olvidé el vaso. En un equipo de Fórmula 1,
Si pueden, busquen algún video sobre Fórmula 1 y los ingenieros que intervienen. Los ingenieros que intervienen en un equipo de Fórmula 1 es un ingeniero de aerodinámica, un ingeniero de mecánica, un ingeniero sobre la rueda del auto, no sé. Hay como 30 ingenieros que laburan sobre un solo auto. O sea, los perfiles, las diferencias que hay entre ellos, se conjugan luego en la calidad de ese auto. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo tengo un proyecto de enseñanza, debiera poder conjugar las diferencias para mejorar ese proyecto. En eso reside la habilidad de conducción de equipos de trabajo. El director de un equipo de Fórmula 1, imagínense que tienen que lidiar con un montón de perfiles y decir, bueno, el objetivo es este, ¿qué aporta cada uno? Y ahí está la conducción de quien dirige un equipo de Fórmula 1. Les pongo el equipo de Fórmula 1 porque me parece que a nivel simbólico, de calidad y excelencia, es lo que más se maneja en un deporte, ¿no? Es decir, cuántas personas trabajan sobre un solo producto y la calidad que se ve, ¿no? Es increíble, pero bueno. Bueno, acá vienen algunos puntitos tipo, como un análisis rápido, porque la realidad es que esto es muy largo, pero lo traté de sintetizar. Una de las cosas que tiene que combinarse en las actividades que se da en la conducción de un equipo es pensar en esos resultados. Nuestros resultados no tienen que ver simplemente con que los números nos den, sino que la suma de actividades individuales nos generen calidad de enseñanza. ¿Sí? Esto es muy complejo porque nosotros, para poder evaluar que se enseñó de manera correcta y que un alumno aprendió, intervienen muchas cuestiones. Pero si nosotros tenemos un equipo de docentes trabajando sobre un alumno particular con algunas dificultades bastante analizadas y tenidas en cuenta, si alguno de los docentes que intervienen tiene un resultado, ese resultado debe ser compartido en el grupo, en el equipo de docentes, para que los demás pudiesen ver si ese camino los ayuda con su disciplina en particular. Porque obviamente son marcos teóricos distintos, disciplinas y asignaturas distintas, pero siempre que se encuentra un camino, ese camino, quien conduce el equipo debe hacer que se compartan. ¿Sí? Hasta ahora, con lo que vengo diciendo, hay una cuestión central en todo esto, que ya va a aparecer y bueno, ya aparece en el segundo. Cuando se mejoran estas relaciones interpersonales y se pone en juego el objetivo, que en este caso es la enseñanza, se empieza a dar algo que es la comunicación. ¿Sí? Si yo la comunicación la manejo dentro del equipo y a partir de un objetivo, de un fin particular, se reducen esas cuestiones o esas comunicaciones que están fuera de lo profesional, están fuera del oficio, son las de pasillo, las clandestinas, ¿sí? Los rumores quedan de lado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un objetivo específico que es la enseñanza o la mejora de la calidad de aprendizaje de un alumno. ¿Sí? No me estoy centrando en lo que opina alguien o deja de opinar, me estoy centrando en el objetivo, que es lo que planteamos al principio, ¿no? Esto favorece que yo pueda delegar, porque, por ejemplo,
Si se encuentra dentro del equipo de trabajo un docente que encontró un mínimo resultado, en esa instancia voy a delegar en ese docente porque ese es el que pudo construir un conocimiento respecto de un método de trabajo. Ese va a tener la autoridad. Ese puede conducir en ese momento ese equipo y plantear desde qué lugar está viendo la cosa. Pero yo como conductor lo debo respaldar, porque solo pueden ocurrir estas comunicaciones clandestinas, ¿no? Es decir, estamos reunidos, pero hay dos que están hablando mal, y este que sabe, o este que se cree, ahora le dieron un lugar, no sé, bueno, todas esas cuestiones. No, entonces, quien conduce los equipos debe cortar de cuajo estas cosas y centrar a esos docentes en la tarea. Cuando esto sucede y se empieza a valorar a alguien del equipo, los demás empiezan a sentir pertenencia. ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente van a ser ellos quienes van a estar en ese lugar, ¿sí? De quien le hemos delegado una tarea. Entonces, esto es importante porque genera que se eleve la autoestima profesional. Esto es importante. El equipo de conducción como el equipo de trabajo tienen más oportunidades de trabajar puntualmente en algo, ¿sí? No estar, digamos, inmerso en las cuestiones de la rutina habituales, que son las tensiones que a veces nos sacan de nuestra tarea puntual, ¿sí? No sé, un papá que vino a quejarse de algo, un docente que no está conforme con lo que se le pide, y todo eso hace que las relaciones entre quienes conforman los equipos no sean buenas. Pero cuando yo pongo en el centro de eso la tarea, los conflictos tienden a reducirse, ¿no? Esto no es algo que pasa de un día para el otro, porque hay conflictos que son profundos de años y a veces heredamos en un equipo de conducción una escuela que ya viene con problemas. Salir de esa situación es otro tema, es más profundo, porque requiere que nosotros vayamos construyendo nuestra propia autoridad y la confianza, ¿sí? Pero bueno, en principio vamos a suponer que estamos en una escuela donde empezamos de cero. Esperen que me parece que hicieron una consulta. Perdón, ¿podés retomar en los rumores? Justo se golpeó mi nene. Bueno, sí, el tema de los rumores que pasa en cualquier escuela es porque la gente se corre de su lugar. A mí no me gusta hablar del docente como profesional, me gusta hablar del docente desde el oficio, porque acá hay cuestiones que se pueden discutir si es un profesional o no, pero lo que no se puede discutir es que tenemos un oficio, ¿sí? El oficio de educar. Cuando nosotros en la escuela hablamos o nos manifestamos desde otro lugar que no tiene que ver con nuestro oficio, con nuestro objetivo de estar en la escuela, esos son rumores. Es una comunicación informal que quien está a cargo de la escuela tiene que cortar con eso, ¿sí? Tiene que llamar a esas partes, sentarlas, ubicarlas respecto, sentarlas, entrevistarlas, ¿no? Y ubicarlas respecto de su tarea, ¿sí? Respecto de que el Estado le está pagando para que cumpla una tarea y no para otra cosa, ¿sí? Esto es complejo y tiene que ver, sí, con tomar decisiones respecto del rol que cada uno cumple. Bueno, sigamos con otro. No sé si te aclaré lo de los rumores, pero el rumor es lo más dañino que puede haber dentro de una escuela. Bueno, cuando hablamos de la conducción de la negociación, yo acá se habla de un estilo competitivo que es ganar, perder o perder, ganar, y ahora lo voy a explicar un poco, y el cooperativo que es ganar, ganar. Eso es un concepto
de esperen que John Maxwell y Covey, acá lo tenemos, de la tercera alternativa. Estos dos son empresarios, yanquis, Covey y Maxwell. Parecen libros de autoayuda, pero no lo son. Son libros de empresa, de la gestión. Se trabaja con estos dos conceptos, por eso yo les planteé al inicio, también entra en juego la competencia de los egos. Sí, ahora estoy hablando justo de la competencia. El tema de los egos, después vamos a hablar un poco de eso, porque tiene que ver, me parece a mí, con otra cuestión. Pero acá estamos hablando de lo competitivo, de competir, de esta postura. Siempre tiene dos lógicas, del que gana y del que pierde. Si yo pierdo, hay un otro que gana, y si yo gano, hay un otro que pierde. Los dos somos adversarios, somos oponentes, ¿sí? Y si yo cedo, eso es una debilidad. Bien. Este es el concepto competitivo, es decir, hago algo porque queremos ganar. Todo lo que yo utilice es válido para lograr los objetivos que tengo, ¿sí? Muchas veces se interpretó a Maquiavelo. ¿Dónde me lo puse a Maquiavelo? Por acá lo puse, acá, chiquitito. A Maquiavelo como que era algo malo, algo competitivo. Sin embargo, Maquiavelito, un genio. Pero no es así. Le enseñan al príncipe a ser un futuro rey. Y le dan opciones, ¿sí? Podría él haber utilizado cualquier medio para conseguir el fin. Sin embargo, cuando uno va leyendo el libro, va viendo que hay distintas opciones. No todos son oponentes, ¿sí? Le enseña a observar a su enemigo y quiénes son los tipos de enemigos. Así que bueno, hay toda una cuestión respecto a eso. Pero hace muy poco, no sé, póngale 10, 15 años, nace una nueva forma de negociar, de trabajar en las organizaciones, que es el estilo cooperativo. Es decir, todos ganamos, que es el concepto de ganar-ganar. Y este concepto de ganar-ganar necesita, como parte de esta estrategia, que las partes puedan ceder. No ceder desde una debilidad, sino que se cede momentáneamente para poder obtener ciertos resultados a futuro, ¿sí? Entonces, este estilo separa a las personas, a los individuos, de los problemas, y cada uno se centra en los intereses que tiene, ¿sí? Esto es importante porque si yo me centro en un problema que es un alumno con dificultades de aprendizaje y cada uno de los docentes nos centramos en los propios intereses de la asignatura, cada uno va a poder trabajar desde ese lugar, desde ese marco teórico, y va a aportar para realizar un trabajo cooperativo. En otro sentido, si yo me planteo el estilo cooperativo, existen docentes que, mientras más alumnos desaprueban, se consideran mejores, o sea, ellos ganan prestigio, ¿sí? Mientras que el otro pierde. ¿Por qué? Porque el objetivo no está claro. El objetivo está puesto en su propio ego de figurar como el mejor. ¿Se entiende? Bueno, esto es para laburar profundamente y comprender qué tiene que ver la negociación en esto. Voy a leer un chat. Hola, soy docente de mayor puntaje y estoy cerca de tomar cargo activo para insumo para aprender, pero la verdad me da un poquito de temor. Miro todos los videos en YouTube para aprender a estudiar. Claudia, no está mal tener temor, digamos, pero hay que
si tenés miedo a algo, enfrentalo, porque es la mejor manera de resolver las cosas. Y cuando tenés una duda, investigala, consultala, no te quedes con eso. A ver, lo peor que puede hacer es un directivo con miedo e ignorante. Esos docentes culpan a los otros docentes, sí, tal cual. El docente competitivo es un granito en la escuela. Pero bueno, vamos a seguir. Eh, yo quiero darles un pantallazo teórico de esto para que entiendan que la escuela no tiene una estructura, un marco teórico respecto de la gestión desde lo metodológico. No lo tiene, uno lo va haciendo de manera sui generis, se va pegando palos contra la pared y va creciendo en esto, pero la realidad es que no hay una estructura de base que nos ayude. La normativa en general, yo considero que es muy buena la normativa que tenemos. Lo que pasa es que es muy complejo hacer que se cumpla. La potestad disciplinaria del director, del inspector, se tiende a interpretar. Y lo peor que podemos hacer nosotros es interpretar una norma. La norma no se debe interpretar. Pero también, por otro lado, se pone en juego una cuestión que tiene que ver con los vínculos interpersonales y cómo el otro construyó la mirada sobre el director, pero además cómo el director construye su propia mirada sobre sí mismo. Porque esto que dijo, no me acuerdo quién fue, lo del miedo, esto es como los animales. Los animales huelen el miedo. O sea, si yo tengo enfrente un director que tiene miedo o un director que es un ignorante, se huele, uno lo detecta a la distancia. Entonces esto, Tenti Fanfani y el otro autor, bueno, ya me voy a acordar, dicen que para ser un buen director, uno tiene que tener una vasta cultura general. Esto lo dicen dos tipos que deben estar cerca de los 70 años. El otro, ¿cómo se llama? El de escuela abierta. Bueno, ya me voy a acordar. El italiano, Tonucci. Ahí está. Son dos tipos que o están en los 70 o pasaron los 70, digamos. Y ya miran la escuela eh, no solo desde lo académico, desde el vínculo de las personas. Es decir, yo respeto a alguien que sabe. El que no sabe, y estamos en un ámbito del conocimiento. Imagínense tener a un directivo que no sabe, y no digo que tenga que saber todo, pero que sabe y entiende lo que es la cultura general. Eso es alguien que uno tiende a seguir, ¿sí? No, a ese no hay duda para seguirlo. Pero el tipo que tiene miedo, que desconoce las cosas, que opina sin saber y todo ese tipo de cosas, bueno, uno se corre. Naturalmente nos corremos. Bueno, la conducción de la supervisión, es decir, tener un proyecto educativo de supervisión es importante para poder supervisar las acciones de los equipos. ¿Y qué es necesario? Que esta supervisión sea dentro de una agenda, dentro de tiempos que estén marcados, porque si no, no hay eficiencia. Si yo digo, bueno, vamos a hacer un plan de alfabetización y no pongo fechas donde se tienen que ir dando las etapas de ese plan de alfabetización, no hay eficiencia. No se va a concretar jamás eso. Entonces yo digo, bueno, los primeros 15 días tiene que hacer esto, esto y esto. ¿Quién lo va a hacer? Juanita. Bueno, voy a observar y voy a evaluar qué es lo que hizo Juanita. Si lo que hizo Juanita no responde como tiene que ser, bueno, tengo que cambiar los planes, tengo que modificar. Y para eso me sirve evaluar. ¿Mm? Para cambiar eso que yo estoy planificando. ¿Por qué? Porque
hay otros actores que dependen de lo que hace Juanita. Si Juanita no lo hace, los demás no van a poder seguir con el plan. Bueno, al mes tiene que estar dado tal cosa, pero si Juanita no lo hizo, bueno, las fechas van a cambiar. Vamos a alterar los tiempos, los métodos y las responsabilidades. Entonces, mi proyecto educativo de supervisión tiene que tener tiempos, actividades que se van a realizar y responsables y personas responsables de eso que se va a hacer. Bueno, el proceso de supervisión, además de ser un proceso técnico, porque es un proceso técnico, tiene que identificar fases de la actuación. Es lo que yo le dije, bueno, ¿qué va a pasar en 15 días? ¿Qué va a pasar en un mes? ¿Qué va a pasar en un trimestre? ¿Qué va a pasar en ese ciclo lectivo? Es un proceso social, obviamente, porque depende de la actividad de Juanita para que otros sigan haciendo otras actividades. O sea, ahí hay una conexión entre los individuos que conforman los equipos. ¿Sí? Si yo le delego una tarea al vicedirector y el vicedirector no la hace, en este proceso social hay alguien que está rompiendo esa cadena. Yo debo marcar esa falta y corregir el rumbo del plan. ¿Ah? Y fíjense, acá vuelve a aparecer el proceso de comunicación. Comunicación, lo voy a decir ahora, y aunque va a aparecer después, es el eje central de todo, la comunicación. El tema en la comunicación es que la provincia de Buenos Aires tiene una comunicación formal y vertical, que no nos podemos correr de esa comunicación. ¿Por qué? Porque ninguno de los que conduce puede correrse de la norma. Pero al trabajar con personas y con equipos de personas, yo debo poder establecer un equilibrio entre la comunicación formal y la comunicación que no es formal o que es informal y que es horizontal, no es vertical, es horizontal. Y muchas veces no guarda las formas. Entonces, por ejemplo, una de las formas que no guarda la comunicación dentro de los equipos es la escritura. Yo puedo manejarme de manera coloquial con una comunicación informal, pero eso que yo converso de manera informal tiene que quedar formalizado, sistematizado en algún escrito. Entonces, ahí estoy haciendo un equilibrio. Y esto es un juego, yo diría que hasta peligroso, porque el directivo se expone a situaciones de confianza donde el otro muchas veces no cumple. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en estas situaciones? Cuando no se cumple, el director tiende a irse a lo formal y roza lo autoritario. En otros casos, los directores se corren muchísimo de lo formal, es un director laissez-faire, deja hacer que pase lo que pase, no le importa o no sabe cómo manejarlo, y la escuela termina sin estructura. Entonces, lo importante es en esta cuestión de comunicación es el equilibrio. En casi todo es el equilibrio y la coherencia, pero en esto hay que profundizar mucho. Y yo creo que la Dirección General de Escuelas, quien dirige en estos últimos años, se han dado cuenta de que la comunicación es algo fundamental. Antes la comunicación estaba tomada como algo transversal a los ejes de la gestión, porque eran tres, el político, el normativo y el pedagógico, y ahora pasa a ser un eje más de la gestión. ¿Sí? Apareció a partir del 2020 en las disposiciones de prueba de selección del 2020. Aparece como un eje de la gestión. Una sabia decisión, pero no se ha profundizado en esto mucho todavía. Fíjense que acá plantea algo interesante, que estas son habilidades psicosociales
que permiten mejorar las situaciones de conflicto. ¿De dónde puedo adquirir yo estas cuestiones psicosociales? Bueno, no sé, yo podría leer andragogía, podría leer psicología del adulto, psicología del trabajo, pero también hay documentos que están al alcance de nosotros, que son los documentos de la modalidad de psicología sobre acuerdos, negociación, hay otros más sobre conflictos. Bueno, hay varios de psicología, están en el Drive, ustedes los pueden encontrar ahí y leerlos porque son importantes. Uno dice, bueno, es psicología, a veces uno desmerece, así, no le presta atención a esas cosas, pero son importantes. Mientras más perfiles o marcos teóricos maneja el director, mucho mejor. Son herramientas que le van a permitir manejar la escuela. Bueno, esto tiene que ver como síntesis de esto que yo planteaba de estos dos paradigmas, ¿no? Es decir, un paradigma desde una escuela solitaria y un equipo autoritario que no se involucra con el entorno porque son cocodrilos, y otra que tiene que ver con equipos que dependen de otros equipos, que son sistemas complejos y que necesita poder trabajar desde varias perspectivas, ¿sí? Hay un vínculo muy estrecho con la información y por lo tanto con la comunicación, ¿sí? Esto, tanto la información como la comunicación, son las pautas que permiten construir conocimiento. A ver, vamos a tratar de plantear esto porque bueno, esto yo lo planteo en la guía y se explica sobre esto, ¿no? Porque la construcción del conocimiento en la conducción de una escuela parte de datos. Los datos es una información mínima, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir que en la escuela hay, en segundo año, ya tengo un dato, segundo año, del turno tarde, o sea, segundo B, podría decir, hay 15 alumnos, ¿sí?, que desaprobaron lengua entre 1 y 3. ¿Sí? Esto aparece en el PIC. O sea, yo ya tengo datos que me permiten construir una información. Ahora digo, ¿por qué estos 15 pibes han desaprobado lengua en segundo año del turno tarde? ¿Por qué? Entonces, agarro las planillas de ausentismo de estos alumnos, las planillas donde me refieren que estos chicos no han tenido conectividad y las planillas de ausentismo de los docentes. Entonces puedo ahí construir una información, ¿sí? Ya no son datos aislados, porque puedo decir, sacar conclusiones, ¿no? Que a partir del ausentismo de los alumnos, del ausentismo de los docentes, de la falta de comunicación, estos alumnos han desaprobado. Es una hipótesis muy rápida, sin mucho asidero, pero yo puedo sacar esa conclusión rápidamente. Después puedo profundizar esto, pero bueno, en principio ya tengo una información. Y a partir de esto, yo puedo manejarme con los docentes, en este caso el de lengua, y decir, bueno, a ver, podemos hablar sobre cómo se fue dando toda esta situación, sobre tu ausentismo, cómo recuperaste, cómo planteaste un plan de riesgo de la situación, cómo planteaste un plan de continuidad pedagógica, etc. Entonces yo ahí voy construyendo. Pero necesité comunicarle a partir de esta información a ese docente cuál es mi hipótesis sobre la que estoy trabajando. Le comuniqué la información que he construido, ¿sí?, que obviamente le delegué esta tarea al secretario para que me cruce las planillas, y trabajamos sobre
cierta comunicación. Ahora bien, si ambos dos podemos podemos ponernos a trabajar, sacar conclusiones de por qué no se enseñó o no se aprendió en esa instancia, lo que estamos haciendo juntos es construir conocimiento. El conocimiento, más allá de la comunicación, me sirve para extrapolar, para en situaciones similares poder tener una referencia de solución. Tengo una experiencia, se solucionó de tal manera. Y eso es el conocimiento. El conocimiento va más allá que la comunicación y va más allá todavía que la información. ¿Sí? Es muy complejo. Entonces, dentro de un equipo de trabajo, necesito manejar los datos, la información, la comunicación y el conocimiento. No hay comunicación si no hay información y conocimiento. Esto es fundamental, es la diferencia entre ser eficiente y no serlo. ¿Sí? Las escuelas eficientes manejan la construcción del conocimiento. Bueno, acá hablo un poco de los enfoques sistémicos que tienen que ver con los sistemas abiertos, los sistemas sociales, son estos sistemas complejos que les hablé al principio, y que se basan todo el tiempo en lo que es la retroalimentación. Si no hay un mecanismo de retroalimentación, el sistema no funciona. Los sistemas sociales, esto lo dice Piaget, lo dice Vygotsky, lo dicen muchos autores, estos dos en las cuestiones pedagógicas, retroalimentación genera el equilibrio. ¿Qué es la retroalimentación? Es evaluar, es decir, ¿cómo fui hasta acá? ¿Cómo llegué en esta parte del proceso? ¿Tengo que cambiar algo? ¿Puedo seguir así como voy? Bueno, esto es la retroalimentación. Es decir, saco conclusiones de lo que evalué y hasta dónde llegué y ver si necesito cambiar algo para poder seguir o no necesito cambiarlo. ¿Sí? Es simple. No sé si preguntarme algo, no hay preguntas en el chat por ahora. Los directivos tienen que poner en práctica habilidades determinadas para conseguir iniciar y mantener una relación social en la interacción de los docentes, alumnos, comunidad, y la comunicación es la herramienta invalorable. Bien, ya con esta definición descarto que estemos en una isla de uno por uno, ¿sí? Que seamos dos personas y que haya tiburones. Hay docentes, alumnos, hay una comunidad y debemos comunicarnos. Bien. Las prácticas de los equipos de conducción. Una de las funciones más importantes es comunicar y coordinar. Es central la comunicación. Si yo tengo formas ineficientes, ineficaces, pobres de comunicarme, obviamente eso no va a funcionar. El director desarrolla habilidades de comunicación y conocimiento de los sistemas sociales que interactúan en la escuela y con el entorno. El director que no puede construir estas habilidades se le complica. Alguien va a boicotear la tarea, sea de las personas que están internamente en la escuela o externas a la escuela. La comunicación. Es un proceso indispensable en las escuelas y más aún cuando se trata estratégicamente como técnica de conducción. ¿Sí? Fíjense que no es simplemente un método. Es un método, pero además es un método estratégico entre lo que yo pretendo como objetivos o fines de largo plazo. Tiene que existir la comunicación para llevar adelante los objetivos de mediano y de corto plazo. Si yo no comunico a dónde quiero ir, los demás no lo van a saber. Y yo les doy siempre sobre los procedimientos administrativos.
Yo cuento un cuentito sobre que tiene 5 partecitas o 6 que se dan en ese. La realidad es que yo le digo a mi hijo, bueno, cuando en el 2018, 19, mi hijo se iba a la escuela temprano y bueno, teníamos un acuerdo. Yo cocinaba y él lavaba los platos, o él lavaba los platos y no, o él cocinaba y yo lavaba los platos. En eso también estaba como cierta trampa, porque alguno de los dos podía pedir algo, un delivery, y el otro tenía que lavar. Pero bueno, era una cosa. Pero un lunes, creo que fue un lunes, eh, yo le digo, Julián, hoy comemos milanesas, hago milanesas. Bueno, listo, quedó así. Porque lo llevaba hasta la parada del colectivo y le decía, bueno, voy a hacer milanesas. Listo. Yo tenía unas reuniones ese día, entonces le mando un mensaje y le digo, Julián, le digo, ¿sabes que me olvidé del pan rallado? Cuando vuelva de la escuela, pasá por lo de José, porque no necesitaba llevar plata a lo de José. Julián sacaba el pan rallado y después yo pasaba y le pagaba. En ese año no estaba todavía el Mercado Pago, cuenta de DNI ni nada. Bueno, entonces teníamos que manejarlo así. Entonces, como digo, bueno, este no va a entender. Le escribo en el WhatsApp, le digo, Julián, el pan rallado no es rebozador. El rebozador es ese que parece aserrín. Digo, el pan rallado es pan, que seguramente está en bolsas comunes, ¿sí? No empaquetado. Bien. ¿Qué hice ahí yo? Yo hice dos cosas, ¿sí? Voy a tratar de ir rápido con esto. Hice dos cosas. Primero, le pedí algo a Julián, que es mi hijo. Y luego le enseñé qué es eso que yo quería. Esto muchas veces no pasa en las escuelas. Pedimos algo, solicitamos algo, planificación. Y a lo mejor el otro no sabe, o sabe lo que es planificar, pero no sabe cómo queremos esa planificación. Entonces, tenemos que enseñar. Ahí nosotros nos tenemos que manejar con dos libros. El libro de comunicados, porque le estoy pidiendo algo, y el libro de instructivos, porque le estoy enseñando o le estoy asesorando. Yo acá marqué en la diapositiva asesoramiento, sugerencia, indicación. Ahora bien, yo conociendo a Julián, un adolescente, en ese momento tenía 13 o 14 años, yo digo, a las 10 de la mañana le vuelvo a mandar un mensaje y le digo, Julián, acordate del pan rallado. En la escuela, esto también debe pasar, que el directivo ponga un recordatorio en el libro de comunicado, es decir, tal fecha se vence el plazo para la entrega de las planificaciones. ¿Sí? Esto es parte de la comunicación. Es decir, recordarle al otro. Lo pongo, no le recuerdo a alguien en particular, no pongo, José, acordate de las planificaciones porque vos nunca le entregás a tiempo. ¿Qué pasa? Yo podría agarrar y citar a la dirección, a José, y decirle, y hacer una entrevista con José, le recuerdo que todos los años usted entrega fuera, pero eso es privado entre él y yo. En el libro de comunicados le recuerdo a todo el mundo. ¿Sí? Esta es la diferencia. Tercer movimiento que hice. Pedí algo, enseñé qué es lo que quería y recordé. Ahora bien, llega el mediodía, le digo, Julián, lavate la mano, dame el pan rallado y que ya vamos. Me olvidé el pan rallado. Bueno, listo. Tiene que haber una sanción. Ahí hay una evaluación de parte nuestra sobre lo que yo estaba haciendo, sobre el proyecto educativo, en este caso, es decir, estoy llevando adelante una tarea y alguien no cumplió. A ese que no cumplió, comete una falta dentro de las normas y una falta a la autoridad. No es necesariamente sancionar de manera de quebrarle las piernas. No, un señalamiento, llamarlo, tener una entrevista, se te dio una responsabilidad, no la cumpliste. Este es un llamado de atención para que la próxima vez, bueno, vamos construyendo esto. Entonces, le pongo una sanción a mi hijo y decir, hoy, por no prestar atención, no miras tal cosa. No sé, se me ocurre eso. Eh, pero tiene que haber además una reparación. Pero te vas de José
y traes el pan porque tenemos que comer. El docente ese al que se lo sanciona también tiene que reparar, tiene que haber una entrevista donde yo le indico su falta, pero además pongo una sanción y marco, le indico que tiene que reparar ese hecho. Esto es parte de la comunicación, esencial de la comunicación. ¿Por qué? Porque construye autoridad. Si el director deja pasar esas cosas, su problema no es con esa persona, su problema es con el resto, con el que cumple, con el que está dispuesto todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ese director le va a poner un 10 a todos, incluyendo a este José que no cumple. Y eso es una forma de comunicar que nosotros no le damos importancia a nuestra tarea. Y esa comunicación se percibe y se dispara para todos lados de manera instantánea. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con los mensajes que mandamos, ¿sí?, al resto del personal. Bueno, en este procedimiento más o menos hay 6 pautas, están en la guía, decir cómo sigo un procedimiento, ¿no? Lo puse con este ejemplo de todos los días, doméstico, pero para que se entienda. Entonces, eso es básico en todo lo que yo haga en la escuela. Bueno, entonces, asesoramiento, sugerencia, indicación para la mejora de la calidad de la enseñanza. Esperen que hay algo en el chat. El ejemplo es muy claro, pero creo que le hiciste trampa a Julián. El que cocina se encarga de la compra. Sí. No, pero hay un tema. Yo en ese momento trabajaba y tampoco podía venir. A veces yo tenía que tener reunión y que yo entonces era algo así. También está modificado el ejemplo porque después tuvimos un encontronazo entre hijo y padre, así que lo adapté un poquito. Vamos a otro punto. Esto es lo que la comunicación debe plantear. Tengo que decir qué voy a comunicar. Y esto es importante porque si ustedes se fijan, cuando yo señalo qué, cuándo, a quién, cuál es la comunicación adecuada y necesaria para ese actor, para ese momento, si ustedes se fijan en estas preguntitas, son las preguntas de cualquier proyecto o planificación. Esto quiere decir que cuando yo me voy a dirigir a un equipo, sea el equipo de conducción, o sea un equipo de docentes, o sea el equipo de orientación escolar, o sea cualquier equipo, yo tengo que tener planificado qué voy a decir, cómo lo voy a decir, cuándo lo voy a decir, a quién se lo voy a decir. Es fundamental esto. Si yo no tengo planificado, y bueno, no abra la boca. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es hablar sin tener una planificación. No somos amigos en la escuela, no es una charla de bar, tenemos un objetivo, entonces pensemos siempre en función del objetivo. Matus dice que debemos pensar las cosas antes de actuar. Y la manera de pensar las cosas antes de actuar es planificarlas. Por eso Maquiavelo le enseña a planificar. ¿Sí? Le enseña a pensar las cosas antes de actuar, antes de tomar una decisión. Bien. Como comunicadores, el director y su equipo deben estar atentos a las demandas de la comunidad. ¿Sí? Esto es importante cuando hablamos de demandas de la comunidad, porque las respuestas de un equipo directivo y de un director en particular, considero, esto es una apreciación personal, pero que la experiencia me dice que sí, y porque por algunas cuestiones que llevé adelante, el director resuelve políticas públicas. ¿Sí? Generalmente, las políticas públicas está destinada a quien tiene un cargo político, pero si yo analizo, el director tiene un cargo político
y de trascendencia porque está de cara directa a la comunidad. No hay un intermediario. ¿Sí? Entonces, las demandas de una comunidad, el director tiene que saber jerarquizarlas y cómo ponerlas en su agenda. Porque si esto no pasa, él no puede construir una comunicación adecuada entre lo que pide la comunidad y el equipo docente. O sea, la oferta que va a realizar en el proyecto institucional esa escuela y va a ser inadecuada, no se va a ajustar. Se entiende más o menos ahí, ¿no? Y bueno, mi conclusión de esto es que la comunicación se planifica, se piensa. ¿Sí? Si yo no pienso en la comunicación, me va a salir un poquito mal. Esto me quedó medio así, lo rápido, el cuidado, ¿no? En estas cuestiones de vínculos dentro de un equipo, lo que debe primar son las políticas de cuidado. ¿Sí? Las políticas de cuidado debe dar cuenta todo agente público. Si ustedes después quieren googlear política de cuidado, en la guía está explicado lo que son, pero todo ente estatal, no solo la escuela, debe considerar lo que son las políticas de cuidado. Y no tienen solamente que ver con cuestiones de cuidado físico, cuidado emocional, cuidado psicológico, etc. ¿Sí? Una de las cosas a trabajar desde la comunicación y del vínculo de los equipos de conducción que debe tener prioridad es el clima institucional. Y el clima institucional no se construye solo. Por lo tanto, si hay cuestiones de pasillo, este clima institucional está deteriorado totalmente, ¿eh? O sea, no es que es algo parcial, no. Si hay chusmerío en una escuela, ese clima está roto. ¿Por qué? Porque los alumnos saben qué docente está peleado con qué docente, porque la familia sabe cómo se llevan los docentes, porque las familias saben que tales docentes hablan mal de los directivos, eso después se ve en las redes sociales, etc. Ese clima, esa escuela está detonada y eso es complejo recuperarlo. Entonces, si ya el clima institucional está deteriorado, es muy difícil que las partes de un equipo directivo se puedan llegar a poner de acuerdo, excepto que de a poco empiecen a ver cuál es la centralidad de la escuela. ¿Sí? Si nosotros nos empezamos a ubicar en la centralidad de la escuela, vuelve a mejorar ese clima institucional muy de a poco. Otra cosa a tener en cuenta como directivos, como inspectores, la responsabilidad no siempre es del otro. ¿Sí? Uno va, dice, ¿qué hiciste? No, a ver, ¿qué hiciste? No. Yo le comuniqué bien, le informé bien, le enseñé qué es lo que se quería hacer. Entonces, veamos de quién es la responsabilidad. Analicemos eso. No necesariamente es otro el que debe cambiar y modificar su actitud y comportamiento. A veces el hecho de modificar es de nosotros. ¿Sí? Cuando un directivo reconoce sus errores, pide disculpas y modifica su actitud, mejora el clima escolar, pero de manera sustancial. Eso es uno de los mejores, las mejores actitudes que puede tener un director. Me acuerdo de algo, me acordé, pero es como a manera anecdótica, ¿no? Yo cada tanto cuando estaba como regente jugaba al ajedrez con los pibes. Y entonces un profesor me dice, pero ¿y si te gana? Y si gana, gana, qué sé yo, no sé, vamos a jugar, jugaba al ajedrez. Entonces llamaba por ahí y como que se anunciaba, ¿no? El centro de estudiantes decía, hoy juega tal con tal. Bueno, había un... Y bueno, cuando a mí me ganaban, yo lo que hacía le decía a la secretaria, che, imprimime tal, le ganó así, así al regente, que yo, pum, y lo pegaba en la dirección. Bueno,
Muchos docentes tomaban esto como debilidad, como decir, no me puedo exponer a que el pibe me gane. ¿Por qué? Porque es esa concepción de competencia. Pero cuando uno empieza a ver que en este hecho de ganar o de perder y reconoce la capacidad del otro, la autoestima empieza a mejorar. Pero no solo de ese chico que ganó al ajedrez, sino que existe una apertura para con todos los demás que puedan sentirse menos de alguna manera respecto de un regente o respecto de un director. Las puertas de una dirección empiezan a abrirse, pero no porque esté abierta físicamente, sino porque uno baja simbólicamente de ese pedestal en que se pone un director o un regente, baja a la tierra, está horizontalmente con los otros. Y eso es una forma de comunicación mucho más eficiente que pretender que somos democráticos y participativos, etc. Bueno, si queremos que funcione algo mejor, somos nosotros los primeros que debemos cambiar y plantear las cosas de manera distinta. ¿Sí? En esta construcción de una buena relación juega un papel clave la comunicación. Volvimos a repetir esto. Aprender a comunicarse, saber cómo conseguir que los demás escuchen y se escuchen entre sí, lo que se conoce como escucha activa, dejando la escucha selectiva. ¿Escucho lo que quiero y lo que me conviene? No, bueno, eso hay que empezar a correrse de ahí. La comunicación no violenta, sin juzgar, sin manifestar emociones. Vieron que uno cuando escucha hace gestos, dice cosas y bueno, ¿y qué habrán hecho, no? Ese famoso que habrán hecho, bueno. Descubrir necesidades, hacer demandas no exigentes, ¿sí? Plantear conscientemente, transformar y gestionar pacíficamente los conflictos. Muchas veces en los conflictos la mejor actitud es la escucha y no la opinión, ¿sí? Escuchar antes que hablar es fundamental. Esto, los que vayan a rendir también en un coloquio, es preferible escuchar y recién luego dar su opinión. Construir confianza dentro del equipo de conducción, reconocer a los integrantes sus múltiples capacidades para la organización, creación del clima en el grupo y por otorgarles un protagonismo en el día a día institucional. Si uno empieza a reconocer capacidades en los demás empiezan a reconocer la autoridad. ¿Sí? Esto es así, no hay otra forma de construir liderazgo y autoridad, sino reconociendo. Reconocer a las personas, ¿sí?, como profesionales y sujetos autónomos, pero primero reconocer a la persona y su trabajo desde la responsabilidad del rol que tiene. Tener en cuenta en el equipo de conducción las emociones, motivaciones, distintos marcos teóricos, metodologías, las formas de evaluar de cada uno, porque son distintas, la organización personal, las normas y sanciones que emplean, la forma de dar respuestas a las conductas disruptivas. ¿Cómo responde alguien ante una situación de conflicto? No sé, entró un padre a los gritos, entró una maestra que me dice que no va a presentar la planificación porque lo que sea. ¿Cómo actúa el equipo directivo? A partir de esas cuestiones, yo tengo que tener esto en cuenta y ver cómo se va a actuar. Educar en una convivencia positiva. Se debe tener en cuenta para conducir, dirigir o gobernar o liderar una escuela, que no es suficiente saber una asignatura, ¿sí? No es que porque yo di una asignatura o tengo un cargo de maestro, ya estoy preparado para esto. No es suficiente. Bueno, no sé, yo creo que ya llegué, no sé qué hora es. Vamos a dejar, sí, mira, 1 hora y media. Un par de preguntas y dejamos algunas cosas para la próxima. Lo que yo planteo, una simple propuesta, no sé, no tiene que ver. Si vieron algunos videos del adelanto, yo lo que hice fue, no sé, buscar libros, opiniones,
de distintos autores, bueno, que tienen que ver con la filosofía, con la empresa y la organización, con pedagogía, los pedagogos fuente, ¿no? Vygotsky, Ausubel, Brunner, Piaget, no busquen, miren. La pedagogía y didáctica de autores modernos, lo que es la cultura general y que tiene que ver con el sentido común, y lo que tiene que ver con métodos, técnicas y dispositivos. Para que vean, de la cultura general, me busqué la filosofía de House, que me parece interesante, como otro, de la cultura general, por qué mentimos, y sobre todo a nosotros mismos, hacia una teoría general de los hijos de puta, ¿no? Bueno, esas cositas generales. ¿Por qué? Porque un directivo necesita construir una mirada que abarque a todos los actores de la comunidad que lidera. No es solamente el docente. Bueno, voy a cerrar esto, a dejar de compartir. Si quieren hacer un par de preguntitas. Este tema es muy largo, muy complejo, y no sé si pude por lo menos orientarlos un poquito. Hablemos de la normativa. Sí, bueno, lo pongo, pero terminemos con este marco. El ejemplo es muy claro. Sí, ¿qué normativa? Después decime qué normativa, o si quieren abran los micrófonos y digan, ¿qué normativa querés que hable en específico de esto? A mí no me gusta hablar de una normativa de manera aislada. Esto lo explico en la guía porque nosotros tenemos que hacer una lectura con propósito a partir de un tema. Si yo voy a hablar de una normativa, que esa normativa esté vinculada con un tema particular, pero eh, así de manera aislada es medio complejo, porque sería como tratar de hablar de memoria de una cuestión y no nos va a dar resultado. Pero no sé, ¿de qué normativa decimos? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo puedo hacer una pregunta, Marcos. Sí, Marielo. No sé. Pues funcionó el audio. No, es que me conecté del celular, Ah, estaba de la compu. No, yo lo que te quería preguntar es, no sé si los demás tienen la misma percepción. Yo estoy como vicedirectora en una escuela secundaria, hace 6 meses, tomé el cargo el año pasado, y lo que nos está pasando, que creo que la pandemia tiene mucho que ver con el tema de la comunicación. Con los docentes. Durante la pandemia, bueno, se implementaban los grupos de WhatsApp, la escuela tenía su grupo, incluso los jefes de departamento, que también para mí son un intermediario importante con los directivos y los docentes. Pero bueno, este año como se retomó la presencialidad, con la directora, mi compañera, decidimos, además del grupo de WhatsApp, empezar a, digamos, instalar de nuevo el cuaderno de comunicados, ¿no? En la sala de profesores y con los jefes de departamento también enviar los comunicados y usar el correo ABC, que se considera comunicación fehaciente. Y nos cuesta mucho realmente que lean los docentes el cuaderno comunicado. Nos pasó con el tema del acto de hoy, del 24 de marzo, los jefes... tiempo, paremos ahí. Perdón. Vamos a lo que yo planteé al principio. Vos pusiste en un cuaderno, en un libro de comunicados, que a partir de la fecha se van a comunicar por ese cuaderno, e hiciste un instructivo explicando por qué se usa ese cuaderno. Porque para usar un cuaderno, para usar una comunicación X o lo que fuese, yo me tengo que basar en el decreto 300 del 06, que es la guía de comunicación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a partir de eso, yo tengo que enseñarle a los demás que hay una comunicación formal. ¿Por qué? A ver, la pandemia hizo que el sistema formal cayera en un momento, luego retomara de alguna manera con el correo ABC, porque no había notificación formal, no había notificación fehaciente, y se retomó. Nadie explicó eso, nadie lo enseñó, se fue pasando de boca en boca y esa situación. Lo otro es, el WhatsApp, si vos sos director, el WhatsApp tiene que ser unidireccional. Yo lo planteé en el video anterior.
y lo planteo siempre, el WhatsApp no debiera existir para los equipos de conducción, porque te termina generando muchos conflictos. Ahora bien, si vos tenés una estrategia comunicacional con el WhatsApp, que puede ser la siguiente, es decir, yo tiro la info, documentos en el WhatsApp, todos lo reciben, y si quiero una opinión, una encuesta o lo que fuese, lo habilito para esa encuesta y lo vuelvo a cerrar. Nadie opina, nadie me retruca nada, porque en este caso, y aunque a todos les duela, esto es vertical, el director indica que hay que leer tal cosa, indica que hay que cumplir tal cosa, se hace y nada más, no se discute. Pero si yo quiero en ese grupo que alguien me dé una respuesta, lo habilito para la respuesta. Cuando alguien da una opinión que no corresponde, lo bloqueo. Y así van aprendiendo. Esto es por conducción, premio, castigo. ¿Sí? Esto es conducir claramente. Ahora, cuando esos grupos aprenden a convivir, puedo habilitar recién un WhatsApp donde todos participemos sin opinar si aquella se pintó las uñas, si aquel se tiñó el pelo, ¿entendés? No Sí, aparecen, como yo vi muchas veces en los libros de comunicado también, propagandas de Avon o propagandas gremiales en un libro de comunicado. Entonces, esto no es solo de ahora, sino que hay toda una informalidad que se ha construido en la escuela y que hay que retomarla de a poco. O sea, no es que todas las escuelas van a volver a ser formales y correctas, no. Cada director en su gestión va a poder hacer esos pequeños aportes y no todas las escuelas van a poder lograrlo al mismo tiempo ni ya. Esto es una construcción. Hay que hacer que el otro reflexione, se sensibilice sobre estas cuestiones y entienda cuál es la esencia de su trabajo. ¿Se entiende? No es ya. Todos sé que lo están sufriendo porque es un tema que todos me piden. Es decir, esto es como sí. del día a día. No sé si te aclaré algo, pero Sí, vos sí, tenés lo que que pasa es generar... que, claro, lo Sí, que pasa es que lo que nosotras vemos es que pese a estar el cuaderno, pese a informar que se iba a usar el cuaderno como comunicación, está la lista de los docentes, cada comunicado para que firmen, no tenemos la recepción que esperamos tener. Entonces nos bueno, pasa que había docentes que hoy tenían que hacer el acto, que sabían desde hace un mes, porque estaba el cronograma en el cuaderno informado por los jefes de departamento en su correo, y hasta ayer no lo habían armado y no sabían que tiempo, lo tenían que hacer. tiempo. Ahora, vos tenés que entrevistarte con cada uno, señalarles la falta y aplicar una sanción. Tenés que hacerlo. Está bien. Si no lo Sí, haces, ya después arreglate vos con tu escuela, porque va a ser un caos. Porque claro. también la gente tira de la piola hasta ver dónde Sí, llegás. sí, ¿Sí? obvio. Esto es Sí, así. sí, sí, sí. Marcela dice, es que en Edo, que mencionás, entra en juego el tema del síndrome del padre amigo. No entendí esto. Marcela, me explicás? Marcela, bueno, no está Marcela. Jesús, ¿podés repetir qué decreto habla de las vías de comunicación? Sí, lo dije también otra vez, lo escribo acá. Decreto 300 del Marcos, acá estoy. 06, dame un segundo, y lo modifica el 2200 del 06. Sí, explícame, Marcela, qué dice ahí. Sí, o sea, lo aclaré en el mensaje que viene abajo porque justo se interpuso el otro mensaje. Ah, Estoy sí, como un poco sí. oscurita acá. Se Claro, el tema malentiende la es que, dirección vertical con el no quiero que nadie se enoje conmigo. A ver, exacto, eh, exacto. O sea, cuesta, lo que se ve es que con esta, llamémosle nueva generación de directivos, ¿no? Porque realmente es nueva, porque son muy jóvenes hoy en día, a diferencia de antes. mira, antes El pasaba lo síndrome ese de no mismo. quiero quedar mal con nadie. No, bueno, siempre pasó lo mismo. El director es muy demagogo
pasa con cualquier autoridad. Yo en tengo la otra República experiencia del Argentina. tema cuando éramos docentes. Cuando éramos docentes, el director no era amigo de nadie. Sí, O sea, pero eso era autoritario. Son los dos extremos y ninguno es bueno. Tenés un exacto, director autoritario y un director demagogo. exacto. Ninguno de los Nos dos, falta homologar ninguno la de los dos situación. planificó la comunicación. Ninguno de los dos le dio lugar al otro en la gestión y bueno, eso es falta de planificación, falta de estrategia. Un director que pone los límites adecuados porque genera buena convivencia, los límites siempre generan buena convivencia, generan participación, generan democracia. Eso no es algo nuevo, eso es de toda la historia de la humanidad. Se Es le decir, tiene como mucho miedo a eso hoy por hoy. Yo lo veo sí. generalizado, o Bueno, esto es lo al que menos en planteé mi al partido lo principio. veo generalizado. Esto es lo que planteé al principio. Un directivo que tiene miedo y es un ignorante, obviamente se va a parar en una de estas dos posturas. O es un demagogo, quiere estar con todos bien, o es un autoritario. ¿Sí? Tenés razón. El Y cuando no tiene la director, estructura necesaria, la falta de conocimiento. el conocimiento te pone en el lugar adecuado de la autoridad y del liderazgo. Porque el conocimiento no tiene que ver con que vos sepas más sobre un tema, tiene que ver con que vos también conozcas a las demás personas, tiene que ver con el principio de educabilidad de Comenio y de Vaquero, tiene que ver con la planificación que plantea Matus, una planificación estratégica, tiene que ver con la otredad y la alteridad, ¿sí? Con reconocer a un otro, y tiene que ver con la potencia de los cuerpos, ¿sí? La potencia en las diferencias que nos caracterizan a cada uno de nosotros como personas, ¿sí? Estos 4 pilares son básicamente lo que da sustento a la enseñanza, ¿sí? Porque todos ellos construyen algo que es fundamental, que es la confianza. Vos sos un tipo que tiene autoridad, confías. A un tipo que quiere quedar bien con todo el mundo, no confías, porque sabes que en un momento te va a traicionar. Y en un autoritario no confías. Entonces, nosotros tenemos que reivindicar de alguna manera el conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos da a nosotros confianza. Para llegar a volver a ese conocimiento hay que revalorizar la enseñanza. No te queda otra. Vos, si a tu equipo no le enseñás qué es la comunidad, qué quiere la comunidad, no le enseñás cómo comunicarse, no le enseñás qué es un compañero, no le enseñás, olvídate, no va a funcionar. Como docente, ¿cómo debemos actuar cuando el director dice una cosa y el vicedirector dice otra cosa también sobre un mismo tema? Bueno, esto no es muy difícil, esto se plantea, el docente que representa el delegado o si no todo el equipo docente, plantear una reunión entre ambos. A veces uno está acostumbrado a que el que está arriba genere las reuniones. No, las reuniones pueden ser de abajo hacia arriba. O sea, la comunicación no es unidireccional, es bidireccional. Entonces, el equipo docente puede pedir una reunión para que aclaren y pongan de acuerdo, a ver, uno de los dos no está siguiendo el proyecto institucional. Y esto se tiene que aclarar, porque es necesario. Imagínense, volvamos al auto de carrera, ¿no? Al Fórmula 1. Uno no puede poner ruedas de lluvia o ruedas de tiempo seco al mismo tiempo. No. Alguien tiene que decidir. Hay uno que decide. Dice, no, vamos a poner, porque en 2 minutos se larga la lluvia, vamos a poner de lluvia. Y decidió. ¿No se largó la lluvia? Bueno, te equivocaste. Está bien. Pagarán las consecuencias. Pero no pueden opinar 2 al mismo tiempo sobre una decisión. Y esto el equipo de docentes tiene que aclarar.
Bueno, gente, me tengo que ir porque tenía que haber terminado hace un ratito, pero dejamos, si quieren, dejen más preguntas para la próxima o me mandan WhatsApp. No sé si todos tienen mi teléfono, yo dejo mi teléfono en WhatsApp. Bueno, muchas gracias por haber estado eh, y espero haber aclarado algo. Tema complicado. Nos vemos, muchas gracias.